Lección 6. La sexta plaga. Para esta lección, iniciaremos con una muy interesante reflexión, titulada La lengua del cuervo. En un valle donde todos los animales vivían en relativa paz, vivía un cuervo de plumas brillantes y lengua afilada. No era el más fuerte, ni el más sabio, pero sí el mejor para sembrar discordias. Un día, el cuervo decidió poner en mal al ciervo, un animal silencioso que prefería andar solo, respetuoso y muy reservado. El cuervo fue de rama en rama diciendo: El ciervo se cree superior. Se ríe de ustedes cuando no lo ven. Guarda rencor en su corazón. El lobo empezó a gruñirle al ciervo sin motivo. El mono dejó de saludarlo. El jabalí lo empujaba al pasar. Nadie preguntó, nadie comprobó. Solo bastó decirlo varias veces para que la mentira pareciera verdad. El ciervo, herido, pero con su dignidad intacta, se alejó al bosque profundo. Allí, el valle comenzó a cambiar. Sin el ciervo, los senderos se cerraron, pues era él quien los mantenía limpios al pasar. El agua del arroyo se enturbió, porque ya nadie pisaba con cuidado sus orillas. Las disputas crecieron, y el cuervo, viendo el caos, comenzó a señalar a otros. La culpa es del lobo. No, del mono. No, del jabalí. Hasta que un día, el cuervo habló de más. Repitió una mentira distinta a cada animal, y las versiones chocaron entre sí. Entonces comprendieron que el veneno no estaba en el ausente, sino en quien lo había sembrado. Cuando buscaron al cuervo para exigirle cuentas, ya nadie le creyó. Su voz, antes poderosa, era ahora solo ruido. Y terminó muriendo en soledad. El ciervo regresó tiempo después. No reclamó, no acusó. Su sola presencia devolvió el orden. Y así, cada uno recibió lo suyo. El mentiroso, el desprecio, los injustos, la vergüenza, y el inocente, la paz. Enseñanza. Quien esparce rumores maliciosos contra otro, sin duda más de uno le creerá y lo llenará de enemigos. Pero tarde que temprano él mismo caerá en su propia trampa, porque lo que uno siembra, cosecha. Objetivo. Comprender que en la sexta plaga se preparará el camino de los reyes para ir a la batalla del Armagedón, en la que el Señor peleará contra ellos y los vencerá. Lectura bíblica. Apocalipsis 16, 12 al 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Versículo para memorizar. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Tema bíblico. Con la sexta plaga se secará el río Éufrates, para que los reyes de Oriente se congreguen para una batalla, lo cual tendrá lugar después de que la quinta plaga afecte el poder de la bestia. Al hablarse del Éufrates, no se habla precisamente del río, sino de la Babilonia simbólica, que está representada en la ramera que será destruida, de acuerdo con lo explicado por Juan en Apocalipsis 17:16. Dice así: Y los 10 cuernos que viste en la bestia
Estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Recordando lo que menciona Oseas 12:11, vamos a buscar. Dice de la siguiente manera, Oseas capítulo 12, versículo 11. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Comprendemos que Dios usa ejemplos para presentar sus mensajes de amonestación y advertencia. Entonces, debemos entender que la sexta plaga nos lleva a un momento crucial, pues después de la situación con la ramera se manifestará la presencia de los reyes del oriente, mismos que serán impulsados por la bestia, el falso profeta y el dragón. Estos reyes, según Ezequiel 38:15, vamos a buscar Ezequiel capítulo 38, versículo 15. Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Son Gog y Magog, junto con muchos pueblos que se unirán a ellos para ir contra el pueblo de Israel, considerado como el ombligo de la tierra, con el propósito de despojarlo y tomar presa de sus posesiones y ganados. Ezequiel 38, 11 y 12. Y dirás, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas y que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. Los espíritus inmundos, a manera de ranas, que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, representan a 1. La bestia es el sistema papal resurgido como la octava cabeza, formando un nuevo sistema de gobierno universal. Apocalipsis 17:16. Dice así: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. 2. El falso profeta. Cuestionario. Quien tiene su representación en el mundo protestante, pues su mensaje de aparente amor está detrás de una franca oposición a Dios, y se presenta como un lobo disfrazado de cordero. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. 3. El dragón hace señales para convocar a todos aquellos que tienen una doctrina diferente a la católica protestante. Aquí están incluidas todas las religiones no cristianas, así como los ateos, ateístas, etc. El objetivo es el mismo: congregarlos para realizar la guerra del Armagedón. Apocalipsis 17:12. Busquemos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes
con la bestia. Y el versículo 13. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ahora veamos Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y Apocalipsis 12:3. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Estos 3 espíritus promoverán que los reyes de la tierra se unan a su propósito, y así preparar una batalla en la que Jehová será el protector de su pueblo, y peleará por ellos, quebrantando a las naciones que busquen la destrucción del pueblo de Dios. Veamos lo que dice el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 9 al 17. Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra, haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco fuerte soy, juntaos y venid, gente, todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes, las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, monte de mi santidad, y será Jehová, y será Jerusalén santa, y extraños no pasarán más por ella. Y también Jeremías 51:20. Veamos lo que dice. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré gentes, y por medio de ti desharé reinos. Amén. La batalla será en Megido, conocido como Armagedón. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y se extenderá hasta el valle de Josafat. Abarcará también hasta Edom. Isaías 63, del 1 al 8. Busquemos. Dice de la siguiente manera. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Pisado ellos solo en lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme, que no hubiera quien sustentase, y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel,
que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y Jerusalén también se verá envuelta en esta batalla. Veamos lo que dice Zacarías 12:11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, en el valle de Megido. Esta guerra será dirigida contra Israel, quien en el libro de Ezequiel está representado como un cuerpo muerto. Ezequiel 37, 1 al 14. Veamos lo que dice el profeta. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Díjome luego: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Deuteronomio 28, 26. Dice de la siguiente manera: y será su cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Y Mateo 24, 28. Dice de la siguiente manera el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sin embargo, tal como sucedió en la antigüedad cuando Dios peleó por su pueblo, esto volverá a suceder. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 14, en el versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. También lo menciona en Deuteronomio, capítulo número 1, versículo 30.
Dice así: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. También Deuteronomio 24. Dice así: que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Josué 10:14. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo entendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Al pelear por su pueblo, Dios manifestará su ira sobre las naciones en respuesta a su mal proceder. La tierra será consumida para librar a su pueblo de los reyes de la tierra, que pretenderán destruirlos. El elemento por el cual Israel será el objetivo o el objeto de la ambición de los pueblos probablemente sean las riquezas que poseen, ya que Israel ha gozado de la bendición que lo ha vuelto un pueblo con un poder económico que hoy es el sostén de la economía de muchos países. Por esta razón, al retornar a su tierra y retirar sus recursos económicos de esos países, esto será el anzuelo perfecto con el que muchos serán movidos para pelear contra ellos. Ezequiel capítulo 38, versículo 4. Y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros vestidos de todos ellos, grande multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ante tales acontecimientos, hoy más que nunca debemos someternos a Dios. Segundo de Crónicas 38. Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros, para que nuestra vida esté resguardada en los momentos difíciles que vendrán sobre la tierra. La promesa de Dios es que si ponemos a Dios por nuestra habitación, ninguna plaga tocará nuestra morada. Salmo 91, 1 al 10. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues Dios será nuestro sol y nuestro escudo. Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que en integridad andan. Amén.
Cuestionario. Pregunta número 1. ¿Qué representa el río Éufrates en esta plaga? A la ramera, que es la iglesia popular que ha caído. ¡Correcto! Pregunta número 2. Según Apocalipsis 16:12, ¿quiénes son algunos de los reyes mencionados? Los reyes de Oriente, que representan a toda la humanidad lista para entrar en guerra contra el pueblo de Dios. ¡Correcto! Pregunta número 3. ¿Cuáles son los personajes mencionados en Apocalipsis 16:13 y a quiénes representan? La bestia, que representa la octava cabeza, Roma papal, el falso profeta, el protestantismo en su máxima influencia, y el dragón, la influencia directa de Satanás sobre toda la humanidad. ¡Correcto! Pregunta número 4. ¿Qué pasará con la ramera previo a la sexta plaga? Se debilitará por completo. ¡Correcto! Pregunta número 5. ¿Dónde se celebrará la batalla del Armagedón? Será en Megiddo y se extenderá hasta el valle de Josafat, abarcará Edom y Jerusalén se verá envuelta en esta batalla. ¡Correcto! Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros. Lección 6. La sexta plaga. Versículo para memorizar. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén.
Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra
y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Lección 6. La sexta plaga. Versículo para memorizar. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra
y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra
y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Lección 6. La sexta plaga. Versículo para memorizar. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra
y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra
y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén. Y vi la bestia y los reyes de la tierra
y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Amén.